El libro que hoy presentamos, un texto nutricio y polémico, bien pudiera titularse también Instantáneas al borde del abismo, los vértigos de la libertad o la pérdida de las certidumbres. Inscritos, como hemos estado desde hace 50 años, en un universo cuyas fronteras geográficas e ideológicas nos han auxiliado a cierta manera de estar en el mundo, en un universo en que desde que nos asomábamos a los brotes de la pubertad se nos adiestraba en los indiscutibles límites de la libertad que dispondríamos, en un universo, en fin, donde toda certeza era incontrastable y toda verdad irrefutable, de pronto alguien, algo, una fuerza excéntrica, ajena a nosotros, nos ha movido el suelo de nuestras más seguras y cálidas referencias. Quizás desde que Nietzsche lanzara y la posteridad demostrara que no fue en el desierto, que lanzara Nietzsche el aullido de Dios ha muerto, se ha venido larvando, cociéndose en su propio jugo, esa movediza arena, anaconda de lento deglutir, que ingurgitaba los asideros sobre los que se asentaba todo nuestro sistema de valores heredados. Paisajes, metáforas de nuestro tiempo, se instala en este desistimiento, en este malestar contemporáneo, y para ello se acoge a una escritura heteroclítica y heterogénica, dice el prologuista, que da cobijo a la biografía intelectual, la entrevista, la reseña de una exposición y el ensayo crítico. Como si desde la hibridez textual el autor quisiera anunciarnos las disímiles fugas de sus reflexiones. Tampoco es casualidad que el autor se acoja a la traslaticia figura de la metáfora, esa mutación de la realidad, para encerrar las distintas aventuras del arte contemporáneo que nos propone y como marco conceptual que las arropa. Denis Matos encara su encuesta desde un sumatorio de pérdidas, ausencias o desalojos de certidumbres, desde una orfandad que nos desconcierta y hace oscilar la aguja de marear que nos instala en el mundo. Alza el inventario de nuestras derrotas. La posmodernidad, que en un difuso eclecticismo nos expulsa de la razón moderna. La poshistoria, que nos desplaza de los tradicionales modelos de ordenamientos históricos. La posideología, que propone la superación del eje sobre el que transcurrió el siglo XX. Lo posnacional, que trasciende y borra fronteras y nos convierte en sujetos de errancia. Se trata, pues, de esa forma de ser y estar en el mundo no necesitada de los viejos códigos que configuraban nuestra pertenencia a ciertos espacios. Esa forma en la que el autor instala su imaginario. Si bien Cuba no ocupa el centro de atención de los ensayos que componen el libro, la obra toda está recorrida por los estremecimientos que la historia cultural reciente de la isla animan estas reflexiones. El índice de la obra, coherente con esa concepción de desasistidos destierros, transtierros y fugas, hurga en una desarticulada cartografía que abre el espacio a experiencias artísticas de los más variados sujetos diaspóricos,
cubanos o no. Este es un libro importante por la inquietud que siembra en el lector, por la suma de incertidumbres que nos propone, por la provocación que lo alienta. Y estoy seguro de que a partir de la intervención del autor será más ameno y provechoso este encuentro nuestro. Como he tratado de resumir, el libro se integra no solo en un momento de 20 años en la historia de Cuba, en que cada uno de estos elementos efectivamente se producen. Ya desde hace años los estudiosos del acontecer cubano, los analistas, los críticos, han señalado la pérdida del carácter insular cubano para referirse a un archipiélago disperso y que se aleja de las connotaciones tradicionales de la nacionalidad misma. La quiebra del sistema, sobre todo a partir de la caída del muro y la quiebra de los países socialistas, produjo una fractura importante en el seno de la vida cultural del cubano. Hemos sido testigos de la llamada generación del 80, donde de pronto se reconvirtieron los códigos habituales con que la tradición cultural cubana elaboraba su propio imaginario, su propia historia. A partir de ese momento se produce un quiebro definitivo que no se ha detenido, que ha continuado y que cada vez se hace más evidente. En ese escenario de tantas quiebras, de tantas pérdidas de identidad, pérdidas de relación con la nacionalidad, pérdida de elementos ideológicos, pérdida de valores en los que se sustentaba tradicionalmente esa cultura, esa quiebra ha producido un escenario que es al que se asoma Denis en este libro. Pero su acercamiento no es solo a este fenómeno cubano, porque no lo es solo cubano. Esta quiebra, a estas pérdidas, este sumatorio de pérdidas a las que me estaba refiriendo, no solamente tienen que ver con Cuba. Si nos asomamos efectivamente a los últimos 30 años, digo 30 por decir algo, podría decir 50, del mundo en que vivimos, vemos que efectivamente esto es un fenómeno global.